Bueno, está cambiando radicalmente. La ciencia política hoy tiene muy poco que ver con la que yo estudié cuando estaba en la universidad. Había una muy buena formación humanística, uno leía clásicos, pero había muy poco trato con la data, porque la data era escasa, era difícil de obtener. Había que trabajar muchísimo para producir modelos que en general eran bastante tibios, poco interesantes. Pero en los últimos 15 años la cantidad de data aumentó muchísimo y anterior a las redes sociales ya empezó a haber una cantidad de data increíble en el Congreso, encuestas, cientos de miles de encuestas, de observaciones de encuestas que había, con lo cual de pronto las preguntas teóricas se hicieron mucho más interesantes. Ya no eran simplemente cruzar datos y mostrar datos así sumarios. Así que a partir de eso aumentó también la necesidad de formar gente. En lugar de tener una o dos estadísticas, la gente de pronto podía tener cuatro, cinco, seis. Aumentó la cantidad de gente que hacía estudios formales, entonces también podía haber dos, tres, cuatro, que antes era mucho menos común. Y también eso se ve en el nivel de colaboración, que en la medida en que Big Data ha hecho que sea más complejo trabajar con ciertos tipos de información, ahora se trabaja más en equipo. Hay gente que hace un modelo formal, hay gente que corre datos, hay gente que los consigue. Con lo cual se trabaja en equipo y eso también se ve en las publicaciones, que en las publicaciones hace 20, 30 años había un nombre o dos nombres, ahora hay dos, hay tres, hay cuatro, seis, siete. Estoy escribiendo un paper en este momento con toda mi clase de estudiantes, vamos a hacer 22 nombres. Es una experiencia educativa, pero también habla del tipo de trabajo que uno está haciendo. Es un trabajo que permite división de tareas y permite que en ese sentido haya esfuerzos colectivos que son distintos que los que había hace 20 años. Bueno, muchas cosas. Tengo investigaciones sobre datos electorales, sobre Congreso, y cuando uno quiere trabajar, por ejemplo, Congreso, aprobación de legislación, y la mayoría de la gente piensa en el Congreso como si fuera una institución que produce un proyecto de ley o dos proyectos de ley, pero en realidad todos los congresos más o menos grandes, como el de México, el de Argentina, el de Estados Unidos, producen 7.000, 8.000, 9.000 proyectos, y lo que pasa es que solo unos pocos sobreviven. Es como una especie de carrera de caballos en la cual la mayoría de proyectos mueren en el camino y hay unos pocos que se aprueban. Para entender cómo se aprueba la legislación, cómo se modifica, qué es lo que ocurre, uno tiene que tomar los 7.000, 8.000 proyectos. Entonces, las preguntas que a mí me interesan son preguntas en las cuales hay muchos procesos que están confluyendo, mucha gente, muchas actividades, y lo que trato en algún sentido es saber quién sobrevive. Es como en Walking Dead, vienen todos, y bueno, eventualmente hay algunos que te muerden. Y así es medio como funciona la parte del Congreso. También trabajo mucho con redes sociales y las redes sociales son interesantes, pero también producen muchísima data porque la pregunta no es ya quién es Juan, sino qué hace Juan cuando está con Pedro, con Luis, con Laura. Y en ese sentido la cantidad de observaciones se multiplica exponencialmente porque lo que nos interesa es cómo se relaciona la gente con otra gente. Entonces, y sí, si uno tiene una clase de estudiantes de 35 personas, las combinaciones son muchas. Entonces, hago mucho que tiene que ver con redes sociales, con lecciones con Congreso, en general mucho con Big Data, y últimamente trabajando más en redes sociales como Twitter, como Facebook, como Instagram, tratando de ver en qué medida eso nos da una ventana a cómo funcionan las jerarquías políticas en momentos de conflicto. Hay muchos desafíos para Big Data. Big Data ha ido moviéndose a dos velocidades muy distintas. La parte técnica ha ido creciendo muy rápidamente. La cantidad de información que manejamos es enorme. Las herramientas técnicas que necesitamos usar están a nuestra disposición. Son costosas en términos de aprendizaje, pero están ahí. Pero las teorías no han podido mantener el ritmo con eso. Y lo que uno está viendo es que el área de Big Data está en este momento dominada en su gran mayoría por gente que es muy buena técnicamente, pero hay pocos que son lo que uno llama Data Analytics, que son gente que trabaja con datos y trata de extraer jugo político, cosas que sean interesantes para discutir.
Alguna gente lo sabe bien, ha estado tratando de formar no simplemente gente que procese datos, sino gente que los piense. Instituciones como la que dirige Gary King en Harvard, lo que nosotros tratamos de hacer en Maryland. En general el esfuerzo está puesto no solo en poder manejar las tuercas, los tornillos, las bujías de Big Data, sino también saber qué cosas son interesantes para producir con ella. Esa es una cuenta pendiente. Creo que va a ir creciendo al ritmo que está creciendo la data. Yo he visto trabajos académicos interesantes que se hicieron analizando los viajes de avión de políticos, cómo se sientan, con quienes hablaron, qué tipo, digamos, más allá de discutir qué postre comieron, creo que hemos sacado información de básicamente cualquier cosa que es una actividad social. En la medida en que más y más la actividad social está siendo monitoreada de formas buenas y malas, tanto el Gran Hermano como algunas que son importantes, que tienen que ver con derechos sociales, con administrar, digamos, la participación en sus distintas formas, más estamos también notando que la data prolifera y prolifera y prolifera y va a tener que empezar a jerarquizarse cuál data es importante y cuál no. Yo siempre le pongo como ejemplo a mis estudiantes que trabajan en esta área. Como académico uno produce una línea de montaje de artículos. Los que tienen buena data, buenas ideas y van para adelante, están adelante en la línea de montaje. Conforme la data se va poniendo mala o la idea no es tan interesante o puede haber otro tipo de problemas, van quedando atrás, quedan rezagados. Con Big Data pasa lo mismo. Big Data es infinita, pero hay mucha que es más trivial. Así que parte de lo que hay que hacer es jerarquizar cuáles son las partes de Big Data que producen datos interesantes, políticamente estimulantes y cuáles no.